Este pasaje es el que nos marca la historia, la narración y contexto de la reflexión bíblica de esta noche. Les pido si se ponen en pie, Lucas 9, lo leemos del 28 y hasta el 36 y lo haremos en concierto, ¿sí? Juntos, dándole el énfasis. Es un momento muy especial, un encuentro que tiene Jesús, sus discípulos y otros personajes que vale la pena hoy reconocer. Lo leemos juntos, ¿sí? Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura irresplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a sus discípulos: Maestro, bueno, no es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían. Es palabra de nuestro Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra nos ponemos, Señor, ante una grandeza indescriptible. Y hoy, Señor, en humildad suplicamos la dirección y guía de tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra. Que, Padre, lo que hoy de mis labios salgan, lo que los escuchas capten, sea, Señor, siempre guiado por tu Espíritu Santo. Que la meditación que hacemos hoy delante de ti, Señor nuestro, sea agradable y sobre todo, Señor, nos lleve a llevar y a dar frutos aquí y sobre todo allá donde tú quieres que te sirvamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, queridos hermanos. Continuamos con la etapa de revisar el Evangelio de Lucas y en el capítulo 9 hemos encontrado muchas narraciones que nos han atrapado y nos han venido dando mucha información relevante acerca de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y sin lugar a dudas, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que podemos decir que es el momento climático en la vida terrenal de Jesús. Permítanme dar esta perspectiva. Hemos venido narrando la Escritura y hemos visto cómo Jesús, su nacimiento, vimos la forma especial, cómo fue cuidado como niño, hemos visto su inicio de ministerio, el tiempo en que Jesús está confrontado por Satanás allá en el desierto, hemos visto cómo ha venido trabajando y fue a Nazaret, su lugar de nacimiento, vimos cómo fue rechazado por la gente de Nazaret y movió su ministerio hacia Capernaum. Vimos cómo allá en Capernaum empezó a hacer milagros y señales, cómo en esa región llamó a sus 12. Hemos visto cómo Jesús ha ido enseñando poco a poco a los discípulos y a la multitud que se acercaba, cómo los bendecía. Vimos milagros de sanidades, vimos milagros de resurrección, vimos milagros de provisión de alimentos la semana pasada. Vimos cómo Jesús envió a sus discípulos y cómo regresaron. Ellos fueron enviados con poder y autoridad. Esta semana seguíamos reflexionando sobre este pasaje, capítulo 9, y hoy nos encontramos en un momento donde Jesús se aparta una vez más a orar. Y por supuesto que podemos decir que es un momento climático, porque lo que vamos a ver es que se va a reflejar, sin lugar a dudas, quién es Jesús.
Si lo hemos estado reflexionando en los diferentes pasajes, Herodes se preguntaba, ¿quién es este? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús le pregunta directamente a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy vamos a encontrar esta palabra que no está escondida, que es ¿quién es Jesús? Lo que dice la Escritura. Así es que, ¿quién es Jesús? Es la respuesta que vamos a ir encontrando en este punto importante de las narraciones bíblicas que nos dejan Lucas. Y lo que tenemos que tener bien claro que está llegando a un punto climático en su ministerio en esa región en Capernaum. En el capítulo 9 se cierra el ministerio de Jesús allá en Galilea, para después dar paso a un ministerio especial y hermoso para lo cual vino a la tierra. Por eso digo que es importante entender esta perspectiva, porque ahorita lo que vamos a ver es lo que Dios ha querido revelarle a los suyos. Y bueno, les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta en el capítulo 9 de Lucas, y en el versículo 28 nos cuenta dónde se da esta narración. Como un acto en teatro, en el cine, nos deja la escena. Lucas ha sido muy cuidadoso de decirnos dónde. Es en un monte. Lo importante es decir, Jesús se aparta otra vez, revela el texto bíblico que Jesús se aparta a orar. Y ese es el primer punto que tenemos que encontrar, y es un momento que se puede interpretar por el gran sueño que después se revela en los discípulos, que pudiese ser también un pasaje que en la noche, un pasaje que en la noche se puede estar dando, donde Jesús intensamente está orando, como lo podemos encontrar cada vez que hay un momento decisivo en la vida y obra de Jesús, lo encontramos orando y orando, y es un buen ejemplo para nosotros. Y fíjense bien que la parte de aquí nos narra este evento que Jesús va a orar, pero se lleva a una compañía, se lleva a 3 compañeros que en otros momentos también se revelan que ellos 3 de forma especial y particular acompañan a Jesús. Pedro, Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan según el orden, pero Pedro siempre lo ponen primero los evangelios. De alguna forma son personajes que han estado acompañando a Jesús y han visto cosas que los otros discípulos no han visto. ¿Se acuerdan de una resurrección que veíamos hace poquito de una niña? De la hija de un varón, Jairo. ¿Quiénes acompañaron a Jesús? Cuando llegó Jesús a esa casa y dijo, esa niña no ha muerto, sacó a todos, pasó con papá y mamá de la niña y con estos 3, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo también acompañaron en otro momento a Jesús de oración, como lo vamos a poder percibir perfectamente si seguimos leyendo los evangelios. Pero este es un momento muy especial, porque Jesús se los lleva, camina con ellos hacia la montaña. Jesús, ya estando cerca de ellos, se aparta a orar. Y en ese momento y en ese día se da un momento especialísimo que no tiene igual en la historia bíblica. Porque lo que los 3 que están allí, y si vemos por qué los 3, bueno, simplemente es gracia del Señor y revelación del Señor y decisión del Señor que quiso llevar estos 3 para que vieran y fueran testigos. ¿Cuántos testigos según la costumbre bíblica se necesitaban en un juicio para determinar si era verdad o no una cosa? 2 o 3 testigos si nos atenemos a los textos bíblicos. Y aquí tenemos 3 testigos, 3 personajes que pudieron ver un momento especial, maravilloso en la vida del Señor Jesús. ¿Qué es lo que vieron en primer lugar? Bueno, la narración bíblica dice en el versículo 29 que mientras Jesús estaba orando, la apariencia de Jesús fue cambiada. Estamos en el versículo 29, dice, la apariencia, en primer lugar, viene la parte del rostro. Este pasaje tenemos que tener en cuenta que tanto Mateo y Marcos lo plantean también y narran, y hay coincidencia perfectamente en que hay una transformación sobrenatural. Lucas lo refleja en el rostro de Jesús. El rostro de Jesús
la apariencia, dice, se hizo otra, cambió. Y es algo especial, y el título, muchas de nuestras Biblias hablan de la transfiguración. Quiere decir que hay un cambio físico en la apariencia de Jesús. Un cambio notable para los discípulos. A la distancia que estaban, en su condición pudieron ver que Jesús se transformó. Y una de las características que se narra en el texto bíblico de esta transformación tiene que ver que dice que refleja la gloria de Dios. Refleja la gloria de Dios a través del rostro y a través de sus vestiduras. Si juntamos los tres pasajes, nos van a dar diferentes maneras de decir que era blanco, que era resplandeciente, que era refulgente, que era más brillante que el sol, que era que ningún blanqueador podía dar esa blancura. Diferentes formas que hay que tratan de expresar con los términos que ellos tienen al alcance de idioma. La gloria del Señor reflejada. Qué cosa tan maravillosa pudieron ver esos tres que estuvieron allí con Jesús. Qué cosa tan tremenda poder ver el rostro transfigurado de su maestro y ver perfectamente ese brillo y esa gloria que no es un reflector que le daba, era la gloria que salía del propio interior del Señor, tenemos que estar claro. La gloria de Cristo era manifestada delante de ellos, esa luz refulgente que salía de su interior, que transformaba y cambiaba esa apariencia que para ellos, que para estos tres testigos era importante. ¿Qué significa eso? Lo que ellos estaban viendo con esto era ni más ni menos que la presencia de Dios delante de ellos. La característica de la luz, si seguimos el texto bíblico, siempre nos va a arrojar y llevar a pensar en la vida, en la obra de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo en el texto antiguo acerca de Jesús. Siempre entonces la luz nos va a dar una evidencia de la majestad divina, de la gloria de Dios. Los discípulos, ¿qué es lo que vieron? Resumido, la gloria de Dios, indescriptible, sin palabras. Yo no sé qué palabras utilizaríamos nosotros si tuviéramos ese privilegio de ver de momento. Para ellos, el Señor, nuestro Dios, les permitió ver a su Señor transformado. No es la primera vez que se percibe en el texto bíblico ese tipo de eventos tan maravillosos, pero a una escala mucho menor. ¿Se acuerdan de este pasaje de Éxodo? Hablando en el Antiguo Testamento. Hay un momento donde Moisés precisamente sube al monte, está en el monte y pasa un tiempo en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cómo bajó Moisés? Él no se había dado cuenta. Su rostro resplandeciente. Y la reacción del pueblo fue, tuvieron miedo. Tal es el caso, si lo podemos ver después en el Éxodo 34, él tuvo que cubrir su rostro cada vez que se acercaba al pueblo. ¿Por qué? La presencia del Señor le transformó de tal forma que él reflejaba una luz. Hoy tenemos en este texto a Jesús mismo, que de él emana la luz. Y lo que nosotros podemos ver que el Señor está cumpliendo su palabra, que el Señor nuestro Dios está cumpliendo su promesa. Y es algo que estamos viendo en el texto bíblico cada vez que nos acercamos a diferentes momentos, eventos, lugares, circunstancias. Es Dios que se está manifestando a un pueblo que cumple su palabra. Al profeta Isaías hace ratito leíamos, dándole confianza a un pueblo. En el profeta Isaías también le anunció a un pueblo que algún día tus ojos verán a tu rey hermoso. Y este pueblo representado por Pedro, Juan y Jacobo, estaban viendo con sus ojos al rey hermoso. Nadie más había tenido esta posibilidad de verlo. Y esa es la misma esperanza que nosotros podemos ver, como por ejemplo cuando el evangelista Juan, también el autor de Apocalipsis, dice en esa visión revelada que algún día verán el rostro, el cuerpo, la magnificencia, la gloria de Jesús. Y lo describe el Apocalipsis todo vestido de blanco, cabelleras blancas, con ojos como de fuego. Es la visión que le permitió tener, pero siempre es esa claridad de quién es el Señor. En ese momento que estamos nosotros aquí, Pedro y Juan y Jacobo tuvieron este privilegio
hermoso del Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor una vez que estaba transformado? Lo ven y tienen un momento que el segundo acto podríamos decir que es especial y maravilloso. La gloria del Señor se ve, pero también Él está acompañado de dos varones, dice el texto bíblico, dos personajes que son su nombre, Moisés y Elías. Es importantísimo detenernos también en este momento, porque el texto bíblico en el versículo 30 nos dice que estos dos varones estaban hablando con Jesús. Los testigos que estamos aquí hablando de ellos, lo que perciben es la gloria de Jesús y perciben que hay otros dos personajes y los encuentra hablando con ellos. Es interesante, ¿no? Porque lo primero que diríamos, ¿y de qué hablan? Bueno, Lucas de inmediato no nos deja en la duda. Nos dice cuál es el tópico que están tratando. Y por supuesto que nosotros podemos ver a estos testigos que pueden decir que es Moisés y que es Elías. No nos dice cómo saben que es ellos. Por revelación del Señor saben y se interpreta que son dos de los personajes más importantes en la historia, en la narración, en la tradición del pueblo de Israel. Moisés, por supuesto que es reconocido a lo largo del tiempo por su trabajo, por su obra como profeta delante de un pueblo, como vocero del Señor en tiempos importantes. Elías, por supuesto. Elías es un personaje que en los libros de los reyes nos dejan claro que es un hombre, instrumento del Señor para hacer bendición. Como ningún otro en el Antiguo Testamento podemos ver los milagros que hizo Elías. Por eso el profeta Miqueas dice que vendrá otro Elías. Vendrá otro Elías que hará milagros, maravillas delante de un pueblo. Y estos dos personajes, que son los típicos que representan la profecía de Dios para el pueblo, están con Jesús, dialogando, hablando, tratando los temas que son de importancia en esa reunión cumbre. En esa reunión importante están tratando algo maravilloso y que tiene que ver con voluntad para el pueblo. Por supuesto que al ver a estos tres personajes nos permite en nuestra mente perfectamente conectar el texto bíblico Antiguo y Nuevo Testamento. Nos permite ver cómo el texto bíblico, como Jesús le enseñó en algún momento a los discípulos allá en Emaús, como toda la Escritura apunta hacia Jesús. Jesús le enseñó con calma a unos caminantes para que entendieran cómo los profetas con Isaías, cómo los profetas, los salmos, todo apunta hacia Jesús. Y sobre todo, lo que podemos ver es el cumplimiento de los tiempos. Y ahí en el monte, en esa reunión, donde lo que brillaba era la gloria de Dios, donde brillaba era la gloria de Jesús, donde brillaban estos hombres con su refulgencia de venir de la presencia de Dios, como Isaías allí en el monte Sinaí, así nosotros podemos encontrar confianza y esperanza en nuestro corazón, sabiendo que nuestro Señor va cumpliendo cabalmente el plan que tiene para nosotros. ¿De qué hablaban? Es importante que nosotros veamos en el versículo 31 que además de estar rodeados de esa gloria, ellos estaban hablando de su partida. ¿Lo ven? Hablaban de su partida. Es interesante, el texto que tenemos nosotros en español no nos da mucho el contexto de la historia que están tratando. La palabra en el griego es éxodos. Cuando hablamos de éxodos, ya no se empieza al pueblo cristiano como a los judíos dar un mensaje, ¿no? Habla de un momento de partir, de salir y de iniciar un camino. Entonces, ¿de qué están hablando? Que ya a partir de ese momento se está tratando la salida de Jesús, de donde está, hacia Jerusalén. Aquí lo dice en el versículo 31. Véanlo y márquenlo, porque esto es muy importante. Porque dice lo que aquí, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén esa tarea y ese ministerio. Nosotros tenemos en el versículo 31, dice que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Permítame, en primer lugar, cuando hablamos del Éxodo, viene para nosotros una memoria importante. Hablar del Éxodo, hablar de Jesús, hablar de Moisés. Nos recuerda estos hechos maravillosos de nuestro Dios que en el texto bíblico reflejan una gran liberación por parte de Dios.
Cuando hablamos del Éxodo, sin lugar a dudas tenemos que pensar en ese momento especial de liberación, donde fue necesario el sacrificio de un cordero, donde fue necesario el derramamiento de sangre, donde se marcaron con esa sangre los dinteles de la casa, donde el ángel de la muerte no se detuvo. Gran señal para el pueblo de Israel que les acompañó la salida y todo el éxodo. Y el momento en que estamos nosotros viviendo aquí, por supuesto que en esto tiene esa remembranza, porque ahora estamos delante del Cordero, con vestiduras resplandecientes, reflejando que no tiene pecado, con un rostro transformado, reflejando que es el Hijo de Dios en su presencia, reflejando que Él no tiene culpa, y sin embargo, se empieza a ver con claridad aquí que es el que ha venido, de acuerdo a un plan eterno, a cumplir planes y propósitos trazados para bendición de un pueblo. No quiero perder de vista y quisiera que observaran en su Biblia en ese mismo versículo 31, y es una palabra que dice que Jesús iba a cumplir, a cumplir. Detengámonos tantito en esta palabra, porque nosotros lo que estamos viendo y hemos visto con Lucas, y trataremos también en las próximas semanas observar, es el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de las promesas. El plan de Dios, podemos ver que cielo y tierra, todo se acata y se sujeta a la voluntad de Dios. Y que lo que está sucediendo aquí, de lo que están platicando Moisés, Elías y Jesús, es que es el tiempo. El tiempo. Cuando nosotros leímos en pasajes anteriores, Jesús le dice a sus discípulos, cuando reconocen que es el Cristo, no lo digan a nadie. No lo digan. Marcos en varias ocasiones les dice, de estos milagros no lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, pero ahora lo que están hablando ya es el tiempo. Es el tiempo en que va a empezar y va a ver el pueblo a Jesús caminando a Jerusalén. Y el propósito de ir a Jerusalén, ¿cuál es? A morir. A morir. A cumplir la misión. A cumplir la tarea que el Señor le había dado. Así es que vemos a este hombre perfecto, sin mancha, sin culpa, que se humilló y dejó su lugar, como dice Pablo, para habitar entre nosotros y para cumplir la tarea. Por eso digo que este es un momento culminante en la historia bíblica, porque podemos ver a Jesús en plena gloria, manifestándose sobre todo el gran amor por nosotros. Porque vemos a alguien sin culpa, sin pecado, y que sin embargo tiene que iniciar un camino hacia la muerte. Quien tendría que caminar en esa vía crucis, quien tenía que caminar ese camino de dolor, de sufrimiento, de malos tratos, somos nosotros, cada uno de nosotros, por nuestra condición de pecado, por nuestros delitos y pecados, por nuestra mancha. Por eso vemos aquí el amor de Jesús, porque en esa reunión hay una reunión clave para ver nosotros cuánto nos ama Jesús, cuánto te ama Jesús. Cuando Él se humilló y se hizo carne, cuando Él hace una vida obediente al Padre, al cumplimiento que le lleva, como dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando podemos ver aquí que se convierte en el siervo sufriente de Dios. Ya no un cordero para manchar el dintel de tu casa. El sacrificio de Jesús que iba a hacer. A partir de ese momento podemos ver que con firmeza camina para cumplir la misión. El cielo y la tierra estarán contando esta historia, porque es Jesús el único digno de recibir la honra y la gloria por este hecho maravilloso. Los discípulos no fueron capaces de comprender en ese momento. Pedro reacciona de una manera como vemos en su impulso y dice, maestro, déjame, vamos a hacer una enramada, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Dice el mismo texto que no sabía lo que decía. Él seguramente quería preservar ese momento
guardarlo, que estuviera. No sé, tal vez hoy querríamos tomar una fotografía con nuestro celular, video, preservar un momento para su vida. 3 personajes icónicos para ellos, de los que sabían desde temprana edad: Moisés, Elías y ahora Jesús, que el mismo Pedro ya le había reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí juntos, delante de ellos, reconocían su privilegio y querían servir. Entonces nosotros podemos ver a estos discípulos todo lo que vieron. Vean toda la magnitud de la situación. La gloria de Jesús, los 2 personajes, ellos hablando, y ahora aún así no comprendieron. Pero no solo queda ahí lo que estos 3 testigos pudieron experimentar allí, esta serie de fenómenos raros. No solo lo que vieron, a mí me maravilla, de verdad, también lo que oyeron. ¿Qué fue lo que oyeron estos hombres? Fíjense, este fenómeno maravilloso de repente de que una nube empieza a rodear a los presentes. ¿Qué significa para este pueblo que la nube? Ellos en su memoria, por supuesto que pueden reconocer la nube allí en el monte Sinaí, la nube cubriendo el tabernáculo, la nube cubriendo el templo de Dios, la nube que representa entonces la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Tuvieron temor. Ellos tuvieron temor. Dice el versículo 34, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y en esa condición vino una voz que dio un mensaje corto, un mensaje fuerte y un mensaje contundente que grabó en esa piedra, en Pedro o en Juan, ¿quién es Jesús? Si había alguna duda, que para ellos no quedara la duda, ¿quién era Jesús? ¿Qué dice el texto que salió? ¿Cuál fue la voz? Esta es una transcripción de la voz y dice: este es mi Hijo amado. Ellos sabían que había pasado ya este mismo evento, ¿no? Parecido, cuando Jesús era bautizado. El cielo se abrió y una paloma descendió y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado y que en él tengo complacencia. Había una clara relación y un claro placer de Dios de decir: este es mi Hijo, y a la tarea que iba. Pero otra vez se oye esa voz y ahora tenemos 3 testigos allí que van a escuchar de viva voz de Dios, no por mensajeros, pudo haber mandado a Moisés y: oye, dile a Pedro, Juan y a Jacobo que este es mi hijo. No. Pudo haberle dicho a Elías: bueno, tú eres más reciente, tú dale la noticia. No. Es voz de Dios que sale allí y le dice: este es mi Hijo. Y para nosotros es importantísimo reconocer que aquí lo que nosotros tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, pleno Dios, diría alguno de los credos, pleno Dios delante de ellos, con toda presencia, su gloria transfigurada, con brillo, se podía saber que era Dios mismo, pero ahora una voz que confirmaba: es mi Hijo a quien yo amo. Y si lo unimos con el pasaje de Juan, es ese amor también que tiene Dios para con nosotros, que dio a este amado Hijo en favor nuestro. Es mi Hijo amado. En otras versiones anteriores aparecía la palabra: este es mi Hijo escogido, señalado, marcado desde la eternidad para que cumpla una tarea como pleno hombre. Jesús, al estar allí, estaba siendo señalado por Dios como su Hijo, pero también estaba siendo señalado como un digno representante tuyo y mío, que habría de caminar a Jerusalén y cumplir su propósito. Así nosotros podemos ver a Dios cumpliendo su palabra y que con voz está diciendo que se está haciendo delante de nosotros
presente, según el texto bíblico, la manifestación de quién es Jesús y la respuesta, que es el Hijo amado. Así nosotros podemos decir con voz de mando, dice Tesalonicenses, ¿no? Con voz de trompeta, la voz de Dios dice, es mi Hijo, para que no quede lugar a dudas, para que esos tres testigos no tuvieran duda, para que tú y yo no tengamos dudas, que Jesús, el Hijo de Dios, con todo poder y autoridad, hizo la labor más importante para nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? Él es mi Hijo. ¿Y cuál es el mandato que le da a los discípulos? A Él oír. A Él oír. ¿Saben cómo dice la Reina Valera contemporánea esta parte? Dice, escúchenlo. Escúchalo. Escucha a Jesús. Escucha lo que Él te dice. Escucha que Él te está diciendo, porque ya les había dicho, si leen el capítulo 9 de corrido van a encontrar que Jesús les había dicho, yo tengo que ir a morir, tengo que padecer y voy a resucitar. Dios le dice, escúchalo. Escúchalo. Y esta es la palabra que tenemos hoy delante de nosotros, porque al escuchar y podemos ver cuál es la misión de Jesús. Los mismos discípulos no alcanzaban a comprender la misión de Jesús, que Él tendría que morir, que tendría que sufrir. No lo podían comprender. Ahí mismo Pedro lo vemos al final del tiempo, tratando de evitar que Jesús caminara hacia allá, cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Escúchenlo para entender cuál es la visión que tienen los discípulos. Por supuesto, tenemos que entender cuál es la misión. Vean en sus Biblias, ayúdenme a leer en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la Escritura, hablando Juan acerca de Jesús. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Juan indudablemente vio, indudablemente escuchó, indudablemente quedó marcado, y lo que él oyó y vio hizo lo que todo testigo debe de hacer cuando es convocado. Lo que a ti te consta, puedes decir. Ellos oyeron al Padre Eterno decirle, escucha a Jesús. Escucha a Dios. Y es algo que nosotros tenemos también que guardar en nuestra mente y corazón de estas palabras, porque la misma Biblia es la que nos revela la palabra de Dios. Y hoy también tenemos el mismo mandato para nosotros. Escúchalo. Escucha, tiene que ver con una acción activa, que tiene que ver con la obediencia, creer y obedecer lo que nuestro Padre Dios tiene. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandato divino. Escúchala. Esta es la reflexión. ¿Qué hicieron los discípulos después de oír eso? Vean la Biblia. Lucas 9. La nube se separó, se esparció. Jesús ya estaba solo y ellos callaron. Hubo un tiempo de reflexión. Un tiempo para estar absorbiendo y captando todo esto que significa lo que habían visto. Difícilmente para ellos podían transmitir todo a su mente, en sus emociones. Solo pudieron callar por un momento. Pero después, el mismo texto nos deja claro, en el texto bíblico nos deja claro cómo Juan y cómo Pedro no cesaron de dar testimonio después de que Jesús ascendió al Padre. Este es el mandato divino para su pueblo. Este es el mandato para ellos después de haber guardado silencio. Acatar y seguir los pasos del Señor. ¿Cuál es el mandato y relación que tenemos para nosotros?
¿De qué has sido testigo tú en tu vida? Hemos compartido en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en familia, como iglesia, las bendiciones y las bondades del Señor. ¿Es tiempo para nosotros de acercarnos confiadamente a nuestro Padre? Sí, pero también es tiempo para nosotros de compartir lo que el Señor nos manda en toda su palabra. Porque nos gusta escuchar la parte bonita. Confía, hay esperanza, hay provisión, hay cuidado, hay amor, y todo lo queremos atraer a nosotros. Pero también, como ayer veíamos también en un texto bíblico con un grupo de hermanos, vemos cómo la palabra de Dios es necesaria conocerla, comprenderla, interpretarla a lo que ellos vivieron, pero también cómo se aplica a nuestra vida. Para esa comunidad de Colosas, como lo veíamos ayer, es una comunidad que después se manifestaba en acciones de amor, en acciones de fe, en acciones de esperanza, porque tenían bien claro el Evangelio, porque tenían bien claro quién era Jesús, el Hijo de Dios, quien murió y dio su vida. Como iglesia estamos llamados a escuchar la voz del Señor. No nada más lo que creo yo que aplica para mí. Reflexionábamos en la importancia en el consistorio de el día de ayer, la importancia que tenemos como iglesia de ser no solo oidores, no solo aprender de la palabra, sino llevar esta palabra. ¿Por qué el Señor nos permite estar en este lugar? ¿Por qué el Señor les permite estar a cada uno de ustedes en un lugar de trabajo, en una escuela, en una comunidad? El Señor tiene planes y propósitos y como veíamos, todos se están cumpliendo. Se cumplió en la vida de Jesús. Se cumplió el propósito para los discípulos. Ellos hicieron su trabajo. Se está cumpliendo tu propósito en ti y en mí. Lo que el Señor ha hecho para ti y por ti. ¿Y qué quiere que tú hagas para la sociedad? Escúchalo. Hoy estás tú aquí. Y tienes que entender y reflexionar que es parte de un plan de Dios. El Señor quiere hablar contigo. Tu Dios quiere tratar algo contigo. Dios te dice, escucha, escucha con atención. No abras la boca, guarda silencio, medita en la palabra, reflexiona en lo profundo. Es algo que necesitamos hacer como pueblo de Dios. Meditar y reflexionar, no solo leer por costumbre, por un método diario, no. Tenemos que orar y acercarnos y meditar cuál es el mandato divino, qué significa oír la voz de Dios. Escuchar, como dije aquí, implica un compromiso de acatar. La vida cristiana, la vida del creyente, tiene propósitos más altos que estar aquí, en esta época. Muchas veces nos absorben las condiciones de vida. Muchas veces nos absorben las problemáticas en las que atravesamos. Y nos metemos tanto en los problemas, que ya no escuchamos la voz de Dios. Por eso es importante los momentos del silencio. Hace ratito cantábamos un himno que decía, a solas al huerto yo voy. Y a mí se me antoja siempre como un canto que me invita a estar en un lugar tranquilo, apacible, con un propósito. No es de meditar, es de estar en comunión. El contexto en que se da esta historia y otras muy importantes son en momentos que Jesús está en comunión con el Padre, oyendo su voz. Iglesia, es tiempo de en lo privado, en lo comunitario, acercarnos a la voz del Señor, a escuchar la voz de tu Señor, a ver en la vida y en la obra de Jesús lo que ha hecho por nosotros y meditar en silencio para después actuar en consecuencia. A Él oír, dice esta versión hermosa.
es una palabra del Señor que nos llevamos hoy a nuestro hogar. Que el Señor nos ayude, porque hoy estamos en un tiempo que estamos preparando el tiempo de Navidad. ¿A quién vas a oír? Ya todo es Navidad, según esto. Luces, anuncios espectaculares, canciones, coros. No nos perdamos en todo ese ruido. No nos perdamos. ¿A quién tenemos que oír? La voz de tu Dios, la voz de tu Señor, que guía, quiere guiarte, porque Él tiene planes y proyectos especiales. Más allá de esto que estás viviendo ahora, Él siempre nos plantea un camino de esperanza. El éxodo del pueblo de Israel fue hacia la tierra prometida. El éxodo de Jesús fue a Jerusalén a morir por nosotros. Y este es nuestro éxodo. Y algún día estaremos en la presencia de nuestro Señor. Con esta confianza tenemos que vivir. Sea cual sea la circunstancia. ¿Qué dice la Biblia? Escucha, escucha a Dios. Oramos, por favor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos revela quién es el Señor. Jesús, el jefe y cabeza de la iglesia. Jesús, el que se manifiesta con todo poder y gloria. Jesús, el que comparte con los suyos, con sus amados, cuál es el plan y propósito de vida. Y nos da todo un camino y sentido de confianza y de esperanza para su pueblo. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra revelada nos lleva solamente a poner atención, a inclinar el oído, a escuchar al Dios eterno que con un amor eterno nos ama. Gracias por la vida de Jesús, nuestro Salvador. Gracias por la obra maravillosa que hizo el inocente para ocupar mi lugar, nuestro lugar en la cruz. Gracias por el valor y fuerza con que afirma el rostro para ir a Jerusalén y cumplir la tarea. Gracias porque nosotros, ni uno solo, hubiera sido capaz de cumplirlo. Gracias porque al hacerlo nos permite ver la gloria del Padre y ver también con claridad las expectativas que hay para nosotros, que podemos ir pensando que algún día estaremos en la gloria preciosa de nuestro Señor. Y ya no envidiaremos a Pedro, a Juan o Jacobo. Nosotros podremos ver cara a cara el rostro de nuestro Señor. Pero en tanto esto sucede, Señor, permítenos ir avanzando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a estar en pie y alabemos a nuestro Dios con